comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Como cada miércoles en punto de las 19 horas nos encontramos transmitiendo desde el 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, pero también lo hacemos a través de nuestras redes sociales, Facultad de Derecho UCOL y el canal de YouTube Facultad de Derecho Oficial. Es importante que nos sigan y que nos planteen sus interrogantes, sus preguntas y sobre todo su opinión sobre esta y otras temáticas. Y bueno, como cada programa se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ya casi noches. Saludo a toda la audiencia y por supuesto hay que recordarles que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado en punto de la 1 de la tarde, ¿en donde? También aquí en Universo 94.9, la radio de la Universidad de Colima. El día de hoy tenemos una temática bastante interesante, y se denomina estado de bienestar. Así es, Bárbara, un tema, como ya lo referiste, muy interesante. ¿Y qué te parece si iniciamos el programa como tradicionalmente lo hemos hecho desde la primera temporada? Y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien dará lectura a la editorial de esta tarde-noche. Adelante, doctor Méndez. Muy buenas noches desde Colima, México. Bueno, pues el tema de hoy es estado de bienestar y justicia social. Para el académico español Manuel Grau Navarro, la esencia del estado de bienestar como expresión de la justicia social es proveer bienes y servicios a todas las personas de un país con independencia de su capacidad de pago. Lo anterior se fundamenta en la convicción ético-jurídica de que toda persona merece la prestación de servicios públicos de carácter social sin considerar si puede o no pagar por ellos. Hay quienes consideran que el estado de bienestar ciertamente tiene aspectos ideológicos debatibles, pero ante todo tiene connotaciones indudables de justicia social. Por ello, el estado de bienestar debe dar educación gratuita, cobertura en salud universal, subsidios de desempleo y pensiones de jubilación como derechos fundamentales que son piedra de toque en una sociedad humana verdaderamente civilizada en que los recursos públicos deben estar disponibles para todos. El fundamento ético de la justicia social es que los recursos públicos deben estar disponibles para todos como una manifestación tangible de la responsabilidad de la sociedad-estado hacia cada uno de sus miembros, ya que de modo directo o indirecto todos pagan impuestos, por lo cual todos deben recibir prestaciones sociales gratuitas cuando las requieran, ya que las sociedades con acceso universal a prestaciones de carácter social presentan menos desigualdad y ofrecen un mayor espectro de cohesión y paz social. Sin embargo, en el terreno ideológico se afirma que si bien la sociedad es responsable de todos sus miembros, lo cierto es que ellos no deben recibir universalmente en la misma proporción todas las prestaciones sociales cuando pueden pagar por salud, educación o pensiones privadas, ya que en un Estado económicamente responsable, dicen, todos los apoyos del Estado deben estar condicionados según el nivel de ingresos personales, de tal manera que dichos apoyos los reciban solo quienes verdaderamente lo necesitan. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos la lectura de la editorial a cargo del doctor José Ángel Méndez Rivera. Así es, Bárbara. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos ahora a la sección de entrevista? Y para quien incluso nos acaba de sintonizar, les compartimos que abordaremos el tema del estado de bienestar y está en la sección de entrevista nuestra invitada, la doctora Yasmín Flores Montes. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien estará con nosotros para tratar este tema tan importante. Bienvenida, doctora Yasmín, a ese su programa Derecho a la Radio. Muchas gracias, doctor Enoch, por la invitación. Y bueno, un saludo a todos los radioescuchas y a todos los que lo siguen por las redes sociales de la Facultad de Derecho, y muchas gracias por la invitación. Doctora, bienvenida. Y bueno, para iniciar con el tema, estamos como muy acostumbrados a escuchar el término Estado de Derecho,
Pero ahora con el término de estado de bienestar surge la duda de saber cuál es la diferencia entre estado de derecho y estado de bienestar. ¿Nos puede compartir? Sí, recordemos, y si no mal me falla la memoria, ya habían tenido un programa sobre cuestiones de Estado de Derecho, entonces no me voy a meter tanto en este ámbito, pero sí es importante mencionar que, bueno, en el Estado de Derecho lo vamos a entender como un modelo de orden de país. ¿Cuál va a ser la diferencia con un Estado de Bienestar? Que el modelo de Estado de Bienestar es un modelo político-económico. Ahora, otra de las diferencias que podemos encontrar en el Estado de Derecho en cuanto a Estado de Bienestar es que, bueno, mientras el Estado de Derecho, la intención subyace del Estado a veces en guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, conforman un sistema claro y conocido por los ciudadanos. Es decir, ¿por qué guía el Estado? El Estado guía su acción de dirigir su ejercicio, controla su funcionamiento, limita el ejercicio para impedir de los distintos órganos invadan estas jurisdicciones, mientras que el estado de bienestar, al ser un modelo de estado político, económico, va dirigido a cubrir estos derechos y servicios sociales de la población particularmente. También, en cuanto a la diferencia, es que este modelo político económico trata de regular una distribución más equitativa de la riqueza en función de estas necesidades de la población. Y otra de las diferencias que podemos encontrar en cuanto al Estado de Derecho con el Estado de Bienestar es que el Estado de Bienestar garantiza que todos los ciudadanos tengan estas condiciones de vida digna y cómo van a obtener estos recursos para poder proveer de estos servicios públicos o estos derechos, es que existe una alta exigencia de nivel de fiscalidad. Entonces podemos deducir que el Estado de Derecho es un orden de país, una regulación sobre el Estado interno para con sus gobernados, mientras que el Estado de Bienestar es un modelo político-económico de regulación para los ciudadanos, para la población. Ahora, doctora, a partir de lo que usted ha expresado, ¿cuáles serían los derechos más relevantes que existen en el estado de bienestar? Los derechos más relevantes, bien lo dice la teoría, que se basan en función del tipo de país o el país que implemente ese estado de bienestar, las sociedades que estén regidas por ese estado de bienestar, los momentos históricos que se lleven a cabo estos modelos, pero básicamente se puede decir que son 4 pilares. Estos 4 pilares se concentran, así como algunos los comentó el doctor Méndez, en educación, seguridad social, sanidad y servicios sociales. La misma teoría y la misma doctrina nos dice que se dividen en 2 grandes bloques. Los primeros son aquellos que garantizan los servicios públicos universales, como por ejemplo en la educación, el aseguramiento de la educación universal y gratuita, que las personas puedan formarse eligiendo su libre albedrío. En cuestiones de sanidad, esta salud también universal y gratuita, que toda la población pueda acceder a la sanidad sin gastar dinero y que esta salud sea de calidad. Y por otra parte, el segundo bloque, donde se garantizan estas prestaciones sociales y encontramos los otros 2 bloques principales en servicios sociales, es decir, en cuestiones de pensión, aseguramiento de pensiones, jubilaciones, esto es ayudas por seguros de enfermedad, de incapacidad, de desempleo, pero también de prestaciones y servicios. Es decir, el Estado prevé que sus habitantes pueden pasar algunas situaciones donde puedan perder su trabajo, puedan sufrir un accidente y el Estado los acompaña mediante aportaciones o con un mínimo de dinero para seguir adelante con su vida en lo que se integran. Y por último vemos ese cuarto bloque en seguridad social, ya como lo comentábamos, en ayudas a colectivos desfavorecidos, y de ahí podían desplegarse algunos otros servicios públicos universales o prestaciones sociales, como el acceso a la vivienda, el acceso a la cultura, los apoyos al campo, entre muchos otros. Doctora, bueno, ya nos quedan algunos minutos antes del corte, pero quisiera, ya usted mencionó cuáles son los derechos que están incluidos. ¿Existen deberes dentro del estado de bienestar? Esta pregunta es muy interesante porque, bueno, es
impone deberes para quién, para el Estado o para la población, ¿no? Entonces puede responderse de doble manera, bueno, en que, bueno, ¿cómo puede imponerse deberes a la población o al sector privado? Es, bueno, mediante estos deberes pueden materializarte mediante el pago de impuestos y tasas, es decir, el Estado les cobra impuestos en función de la riqueza de los ciudadanos. Les digo, existe una exigencia alta de fiscalidad tanto para empresarios como trabajadores. Y bueno, ¿cómo podría materializarse este estado de bienestar, estos deberes en el estado de bienestar para él mismo? Es decir, el mismo estado se impone ciertos deberes o pasan a convertirse en deberes cuando estos privilegios o prerrogativas que ofrece a la población se transforman en derechos para todos. Entonces, al transformarse en derechos, se entiende que se obliga a cubrirlos y se convierten en deberes para el mismo Estado. La siguiente pregunta es no menos interesante a nuestro juicio y tiene que ver si son compatibles las políticas de austeridad con los derechos del estado de bienestar. Doctora Yasmín. Bueno, sobre esta compatibilidad de las políticas de austeridad con los derechos del estado de bienestar existen todos estos dos criterios principales donde uno son completamente contrarios, pero bueno, por esta parte nos vamos a ir desde la consecuencia de la creación de derechos que trae el estado de bienestar. Por lo tanto, la creación de derechos del estado de bienestar trae consigo el aumento en el sector público, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más prestación de servicios, hay ampliación de derechos, por lo tanto el Estado tiene la obligación, vaya, de aumentar ese sector público para prever de estos derechos, ¿no? Es decir, el aumento de este sector público como el crecimiento de la administración, la creación de puestos de trabajo, el incremento de los gastos estatales, los cuales estaban pagados la mayor parte de estos con la recaudación de los impuestos. Por lo tanto, el Estado para mantenerse puede hacerlo a través de diferentes vías. Bueno, aquí nada más voy a retomar dos de las que considero más importantes y que, bueno, ¿cómo es compatible la austeridad con los derechos del estado de bienestar? Bueno, la primera es que o basa sobre la recaudación de impuestos. ¿Cómo recauda el Estado para generar esta austeridad, pero a la vez proveer de estos servicios? Es decir, la recaudación de impuestos mediante las cotizaciones al Seguro Social de Empresarios y Trabajadores, del cual obtiene este recurso, los impuestos directos por empresarios o trabajadores o indirectos sobre el consumo, es decir, el IVA, del cual obtiene más recursos para tener o prever estos derechos, pero desde la austeridad, es decir, ya no de tanto el recurso del Estado, sino a través de los impuestos y la distribución de los gastos. Es decir, cómo el Estado puede también tener esta austeridad con sus recursos propios, es decir, los que el Estado se debe de administrar para ver cuál es esta preferencia, cuáles son estos derechos prioritarios que se deben atender y los ajenos, los cuales los obtiene, y generar esta austeridad a través de pensiones, la cotización de las pensiones, donde el Estado no interviene directamente con sus recursos, sino a través de recursos ajenos para generar esta austeridad de derecho en el estado de bienestar, ¿verdad? Doctora, y bueno, antes de cerrar este bloque de entrevistas, preguntarle, en un inicio de su intervención señaló que el estado de bienestar era un modelo político-económico. Y entonces yo le pregunto, ¿cuál es el papel que juega el derecho económico en este estado de bienestar? Yo considero que el derecho económico tiene que ver mucho de la mano o va mucho de la mano con el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque el derecho económico permite al estado de bienestar dar esa autonomía al Estado para poder regular sobre estas cuestiones o estas políticas de bienestar, ¿verdad? Ya sea que el gobierno intervenga en la economía del país y que la sociedad busque a la sociedad esta mejor distribución de la riqueza, donde el derecho económico tiene intervención propia. También el derecho económico, ¿cómo se ve reflejado en el estado de bienestar? Bueno, es decir, el gobierno interviene y asegura pensiones, subsidios, seguros de desempleo, ese bienestar social que mejora la calidad de vida y que se ve materializado la presencia del derecho económico. También el derecho económico tiene relación con el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque ambos coinciden
en la idea y comparten la visión de la prohibición de los monopolios, y también que esta política social implica que en cualquier dimensión de bienestar deberá sintonizarse o deberá tener esta sinergia de la política económica con un estado de bienestar, que el fin propio sea el beneficio de sus ciudadanos, de los individuos, de la población en general. Ahora, antes de cerrar esta entrevista, en el último minuto que nos resta, doctora Yasmín, solicitarle si puede compartir con nosotros y obviamente con nuestros radioescuchas alguna reflexión final sobre este tema, el estado de bienestar, por favor. Sí. Dentro de este nacimiento de estos modelos para desarrollar el estado de bienestar, podremos decir entonces, o podemos deducir, que dependiendo si es la existencia del modelo liberal, el modelo conservador o el modelo socialdemócrata, el Estado pretende garantizar la inclusión social de las personas, el acceso a servicios básicos de sanidad, de educación, que todos los ciudadanos tienen ese derecho a esos servicios públicos, y que ese gasto público y las inversiones en políticas sociales son muy elevadas. Es decir, estamos viendo en este proceso, podríamos decir, en nuestro país, esta inyección a estas políticas sociales en sectores de seguros de desempleo, en apoyos al campo, en este financiamiento de ciertos programas, que por lo tanto el estado de bienestar nos encontramos en un modelo actual, en este modelo de desarrollo que le llamamos el modelo expansión, el cual estamos viviendo. Muchas gracias, doctora Yasmín, por su reflexión. Le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros en este programa y esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Gracias. Sí, gracias. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Bueno, y continuando con nuestro programa, le damos la bienvenida a nuestro compañero, nuestro amigo, el licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de esta Universidad de Colima. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. El tema de hoy, además, que vamos a abordar es justamente los derechos de los consumidores. Muy buenas tardes, un gusto poderles saludar también a nuestros radioescuchas. Efectivamente, en esta ocasión hablaremos sobre los derechos al consumidor, no solo por la relevancia de la temporalidad que este derecho es más recurrido, sino también porque son situaciones que se han presentado con nuestros usuarios y de los cuales queremos ampliar el conocimiento para que no generen una problemática posterior. Evidentemente hay que entender que este derecho al consumidor nos estamos vinculando con aquellas reglas que permiten lograr un equilibrio entre consumidor y proveedor en la compra de productos, bienes o servicios. Bueno, una pregunta ineludible en estos casos, licenciado Mayoral, sería ¿qué significado tiene para la persona que compra un producto cuando habla justamente de ese equilibrio? Precisamente nos estamos refiriendo a aquellas reglas que se generan o se establecen para permitir que no se cometan abusos en la compra de productos, bienes o servicios entre proveedores y consumidores, ¿sí? Estas reglas atienden tanto un tiempo previo a la compra, durante la compra e incluso posterioridad a la compra. ¿Nos puede comentar un poquito más sobre esa protección durante y antes de la compra? Claro, mira, la ley establece que un proveedor debe de informar al consumidor elementos como precios, tarifas, garantías, cantidades, calidad del producto, medidas, intereses, como por decir algunos de los elementos. Pero además de informar, tiene que establecer y tiene que respetar lo que ha informado, de tal manera que nos permite saber
qué tipo de producto vamos a comprar, qué tipo de producto nos están ofreciendo y que en el momento que hagamos la compra realmente nos estén otorgando lo que previamente nos ofrecieron. De tal manera que incluso hay un elemento muy importante que regula la ley, es que, por ejemplo, en el caso del precio o del monto a pagar, tenga el proveedor que establecerlo de manera notoria y visible, ¿sí? Esto es importante porque incluso nos puede vincular este elemento con una protección posterior en algún momento. Licenciado, ha señalado justamente al final que existe este elemento de protección posterior. ¿Cómo puede aplicarlo? Cuando nosotros hacemos una compra, ya sea de un producto, bien o servicio, hay productos que tienen o llevan consigo, por ejemplo, están sujetos a una garantía, que no son consumibles de manera inmediata. De tal manera que estos productos o bien que se está adquiriendo sigue bajo la protección de la ley para en caso de que la información que nos hayan dado, el precio que nos hayan estipulado, que no nos lo cumplan o en su momento falle o tenga un daño, podamos hacer el reclamo al proveedor y que pueda realmente entregarnos aquel producto que en un principio nos informó con aquellas características que planteó el propio proveedor. Ya nos estuvo comentando, licenciado, pues lo que debiera suceder, ¿no? Antes y durante la compra. ¿Qué sucede si ninguno de esos elementos o alguno de esos elementos no se cumple? ¿Dónde puedo reclamar? Bueno, en principio poderle hacer la solicitud al propio proveedor, porque el proveedor está obligado por ley. Sin embargo, si el proveedor no nos está cumpliendo con lo que nos informó respecto al producto, pues tendríamos que hacer o presentar una queja precisamente ante la Procuraduría para la Defensa del Consumidor, ¿sí? Si bien es cierto, hay que ubicar en qué momentos estamos. Si es antes, bueno, pues nos da la posibilidad de no adquirir el producto, si es nuestro deseo. Si es durante, bueno, establecer que nos respeten los elementos. Incluso la propia autoridad administrativa puede actuar para que esto se lleve a cabo de manera inmediata. Si ya es un elemento posterior, como por ejemplo una garantía, pues tendríamos que presentar una queja para que precisamente el proveedor se haga responsable de ese producto que presentó fallas y del cual nos dijo que tenía determinadas características. Licenciado, nos quedan unos cuantos segundos. ¿Podría compartirnos en dónde las personas pudieran tener acceso a mayor información en caso de que tengan mayor interés sobre este tema que tratamos sobre los derechos de los consumidores? Claro, bueno, puede ser directamente de la propia autoridad, de la Procuraduría para la Defensa del Consumidor. Sin embargo, nosotros en el bufete jurídico también le podríamos apoyar para, en caso de requerir alguna información, poderlo hacer vinculante, poderles dar los elementos que requieren, incluso en algún momento poderles acompañar en este proceso para que puedan hacer valer estos derechos y que las compras que llegaran a hacer puedan realmente tener un grado de satisfacción en los términos que originalmente se han planteado al momento de hacer la compra. Para ello, pues, como lo hemos comentado en diversas ocasiones, pues pueden visitarnos en la Facultad de Derecho, en el campus norte de la Universidad de Colima, o comunicarse vía telefónica al teléfono 312-31-610-71 o vía nuestras redes sociales, en donde podremos contactar con ustedes y poder darle solución a estos planteamientos que puedan tener al respecto. Muchas gracias al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Gracias por estar aquí como cada miércoles. Bueno, Bárbara, el tiempo para este programa se ha agotado, temas muy, muy interesantes. ¿Te parece bien si despedimos el programa como siempre lo hacemos? Agradecemos al equipo de producción de Universo 94.9 por su acompañamiento y asesoría, así como al equipo de producción de este programa, al doctor José Ángel Méndez, Jessica Romero, Ariana Sánchez, Alejandra García, Reina Andrade, Julio Llerenas, pero sobre todo gracias a todas y a todos ustedes, radioescuchas, que hacen posible este programa. Nos despedimos en los micrófonos. Bárbara Mancera. Y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.